Sucesivamente voy a explicarles sobre la práctica de la semana 2 en histología, donde hemos podido visualizar los cortes histológicos del cerebro, la médula espinal, cerebelo y hemos podido visualizar algunas células gliales. Bueno, vamos a ver en la primera imagen que tenemos aquí es un corte histológico del cerebro, en lo cual el cerebro está compuesto por diferentes capas. Principalmente en la parte superficial tenemos a la capa molecular, que es la capa, como les vuelvo a decir, más superficial de la corteza. Contiene principalmente fibras nerviosas como las axones y las dendritas, y algunas células gliales como la célula glía radical y astrocitos. Su función principal es la conexión e integración de la información neuronal entre la capa más profunda y otras áreas del cerebro. Esta capa actúa como una red de comunicación. Seguidamente vamos a ver la capa granulosa externa. Esta capa se caracteriza por una alta densidad de neuronas pequeñas llamadas células glandulares. Su función está relacionada con la integración de información sensorial y procesamiento asociativo. Recibe información de la capa molecular y la procesa antes de enviar la señal a capas más profundas. Posteriormente está la capa piramidal externa, que es la capa que contiene neuronas piramidales de tamaño medio. Las neuronas piramidales son neuronas excitatorias glutamatérmicas, cruciales para el procesamiento de la información y la transmisión de señales a otras áreas del cerebro. Esta capa participa en la integración de información y el inicio de respuestas motoras y cognitivas. Luego tenemos la capa granulosa interna, similar a la capa granulosa externa, pero esta es interna. Su función es probablemente también está relacionada con la integración y el procesamiento de información, pero su papel específico depende de su ubicación. Bueno, asimismo tenemos la piramidal interna. Esta capa contiene neuronas piramidales más grandes que la capa piramidal externa. Estas neuronas desempeñan un papel importante en la transmisión de señales a otras áreas del cerebro, incluyendo las estructuras subcorticales. Asimismo tenemos la última capa, que es la multiforme o polifórmica. Esta capa contiene una mezcla de diferentes tipos de neuronas con formas y tamaños variables. Su función es menos específica, la cual integra información de las capas superiores y transmite a estructuras más profundas. Aquí la sustancia blanca encontramos en el interior de todas las capas del cerebro, y la sustancia gris lo podemos presenciar en la parte exterior del cerebro. Esto sería un poco de el corte histológico del cerebro. Seguidamente vamos a ver a la médula espinal. A lo contrario del cerebro, en la médula espinal podemos presenciar que la sustancia gris está dentro y la sustancia blanca está fuera. La sustancia blanca es la que está rodeada por la sustancia gris, como podemos ver en la imagen. Principalmente está compuesta por axones mielinizados, fibras nerviosas recubiertas de mielina. Por lo tanto, su función principal es la de transmisión de información entre las diferentes partes del sistema nervioso central. La sustancia gris, como les vuelvo a mencionar, está ubicada fuera de la médula. La sustancia gris, está ubicada en el centro de la médula en forma de H, como podemos visualizar aquí en la imagen, o mariposa, como también lo pueden ver en otras. La sustancia gris contiene los cuerpos celulares de las neuronas, las dendritas, y en ahí se hace la sinapsis como resultado. Esta zona es donde se procesa la información. Aquí se integran las señales sensoriales y se generan las respuestas motoras. Además, la sustancia gris de la médula espinal contiene interneuronas que conectan entre sí las neuronas sensoriales y motoras. También podemos presenciar el conducto ependimario. Este pequeño canal es el centro de la sustancia gris, contiene líquido cefalorraquídeo. Por consiguiente, el conducto ependimario es crucial para la protección y la nutrición del sistema nervioso central. Este es un poco de lo que puede ver en la médula espinal. Sucesivamente vamos a ver el cerebelo. El cerebelo tiene la sustancia gris fuera y la sustancia blanca dentro. El cerebelo está compuesto por 3 capas, que es la capa central, la capa granulosa y la capa
molecular. Aquí vamos a ver un poco, la capa molecular es la capa más externa de la corteza cerebelosa. Contiene principalmente dendritas de las células de Purkinje, como estamos viendo por aquí, podemos ver aquí que es la capa granulosa y esta es la capa molecular, y por el medio pasa la capa central. La capa granular es la capa más interna de la corteza cerebelosa. Es muy densa y contiene millones de pequeñas neuronas llamadas células granulares. Estas células granulares reciben aferencias de las fibras mujosas y envían axones a la capa molecular. Bueno, las células de Purkinje las podemos visualizar aquí, que están en medio de la capa central, ¿no? Casi ya bordeando con la capa granulosa. Bueno, seguidamente vamos a ver algunas células gliales que están formadas por astrocitos, microglías, oligondrocitos y en esto. Bueno, ¿qué son los astrocitos? Los astrocitos son células gliales más abundantes. Representan una forma estrellada con numerosas prolongaciones, como podemos verla acá, y vasos sanguíneos. Su función son múltiples y cruciales para el funcionamiento del sistema nervioso. La microglía son células pequeñas con un aspecto ramificado, actúan como el sistema inmune del cerebro. Su función principal es de la fagocitosis, es decir, la eliminación de las células muertas. Los oligondrocitos, estas células gliales tienen prolongaciones que se enrollan alrededor del axón, o sea, enrollan al axón. Como resultado forman la vaina de mielina. Bueno, esto sería un poco de lo que hemos podido ver en histología. Gracias. Seguidamente vamos a hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja que controla y coordina las funciones corporales. El sistema nervioso se divide en dos partes principales, que está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el centro de control de nuestro cuerpo, que procesa información y genera respuestas. En primer lugar, este está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está situado en la cavidad craneal, controlando las funciones superiores y coordinando las actividades corporales. A su vez, este se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro es la parte más grande y responsable de funciones cognitivas superiores, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, las emociones y el control motor voluntario. El cerebelo coordina el movimiento y el equilibrio y la postura. En cambio, el tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal, regulando las funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Seguidamente, la médula espinal. La médula espinal es la que recorre nuestra columna vertebral, transmitiendo información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Consecuentemente, permite los reflejos rápidos y la transmisión de señales sensoriales y motoras. Seguidamente vamos a ver al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que conecta el sistema nervioso central con todo el resto del cuerpo. Por otro lado, este se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que controla el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos. En otras palabras, nos permite acciones como caminar, correr, saltar, bailar, entre otros. En cambio, el sistema nervioso autónomo controla las funciones involuntarias de nuestro cuerpo, como la digestión, la frecuencia cardíaca, la respiración, entre otros. A su vez, este se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para la respuesta de lucha o huida. Específicamente, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el que relaja nuestro cuerpo y conserva la energía, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Bueno, vamos a ver un poco más sobre la unidad más fundamental de nuestro sistema nervioso, que es la neurona. La neurona es especializada en recibir y procesar información a través de señales electroquímicas. Su estructura está diseñada para optimizar estas funciones. Vamos a ver algunas por qué partes está constituida la neurona. La neurona, en primer lugar, está constituido por un cuerpo celular o soma. ¿Qué es? Es el centro metabólico de la neurona. Aquí se encuentra el núcleo, que contiene el material genético, y los organelos que mantienen a la célula viva. Además, el soma integra las señales recibidas de otras neuronas.
En segundo lugar tenemos las dendritas. Las dendritas son extensiones ramificadas que emergen del soma, como podemos ver en la imagen. Estas actúan como receptoras de señales de otras neuronas, específicamente recibiendo a los neurotransmisores liberados en el proceso de la sinapsis y las convierten en señales químicas en eléctricas. Estas palabras son las principales áreas receptoras de la neurona. Estas partes. Perdón. En tercer lugar, tenemos al axón. El axón, como podemos ver, es la prolongación más larga y delgada que se extiende desde el soma, a diferencia de las dendritas. El axón transmite la información lejos del soma hacia otras neuronas o células efectoras. Bueno, ahora, estos axones están cubiertos por vaina de mielina, que aceleran la transmisión del impulso nervioso. La vaina de mielina es una capa aislante que rodea algunos axones. Está formada por células gliales, oligodendrocitos en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso. Estos espacios que vemos aquí son llamados los nodos de Ranvier, donde la señal salta de un nodo a otro. Este proceso se llama conducción saltatoria. Por último tenemos a los botones terminales, que se encuentran al finalizar del axón, como podemos ver en la imagen. Estos botones son en el cual se almacenan y liberan los neurotransmisores, sustancias químicas que transmiten las señales a otras neuronas o células efectoras. Por lo tanto, estos botones terminales son esenciales para la comunicación interneuronal. Bueno, vamos a ver un proceso llamado sinapsis química, que esto es el que abunda en nuestro cuerpo de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué es la sinapsis química? La sinapsis química es un proceso complejo que nos permite la comunicación, ¿no? La comunicación entre neuronas mediante la liberación de los neurotransmisores. Voy a explicarles un poquito de cómo es este proceso. Está dividido en dos partes, ¿no? Una membrana presináptica y una membrana postsináptica. Cuando la llegada del potencial de acción llega con una señal electroquímica, viaja a lo largo del axón de la neurona presináptica hasta llegar a su terminal, como podemos ver aquí. Cuando llega a la llegada de este potencial de acción, provoca la apertura de los canales de calcio, como podemos ver en la imagen, los canales de calcio, dando un voltaje que esto permite la entrada de los iones de calcio al interior de la membrana. En la membrana encontramos pues a las vesículas sinápticas, las cuales contienen a los neurotransmisores dentro de ellas. Posteriormente, cuando el aumento de concentración intracelular de calcio desencadena la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana sináptica, que estas vesículas liberan a los neurotransmisores a la hendidura sináptica, al espacio que hay entre la presináptica y la postsináptica, ¿no? A las membranas. Bueno, ahora estos neurotransmisores son liberados y como resultado se da la fusión. Estos neurotransmisores se fusionan a unos receptores que están en la membrana postsináptica y estos se unen, ¿no? Esta unión genera un potencial postsináptico excitatorio o también puede ser inhibitorio. En consecuencia, la unión del neurotransmisor a su receptor produce un cambio en el potencial de la membrana. Este cambio puede, como vuelvo a repetir, puede reflejarse acercándose al umbral de disparo. Finalmente, para finalizar, el proceso del neurotransmisor es eliminado de la hendidura sináptica mediante diferentes mecanismos, como la recaptación por la neurona presináptica, la degradación enzimática y la difusión. Esto permite que la sinapsis esté lista para enviar una nueva señal. Sucesivamente vamos a ver el arco reflejo, que también hemos tratado en el curso en la rama de fisiología.
El arco reflejo vamos a ver un ejemplo que es cuando el golpe del martillo en el tendón rotuliano, como vemos aquí, actúa como un estímulo, estirando el músculo cuádriceps femoral. Este estiramiento activa los huesos musculares receptores sensoriales que son ubicados dentro del músculo. A continuación, la activación de los huesos musculares genera un potencial de acción en la neurona sensorial, lo cual el potencial de acción viaja a lo largo del axón de la neurona sensorial hasta la médula espinal por una vía aferente, en la cual llega a la médula espinal y hace sinapsis. Como resultado de la señal excitatoria de la sinapsis, las motoneuronas se liberan dos motoneuronas, que una baja por vía aferente haciendo la contracción del músculo cuádriceps y esto produce la extensión de la pierna. Y sucesivamente la neurona sensorial también hace sinapsis con una neurona inhibidora en la médula espinal. En consecuencia, la neurona inhibidora libera un neurotransmisor inhibitorio que actúa sobre las motoneuronas que inervan el músculo flexor, causando su relajación. Esta relajación coordina la concentración del extensor, permitiéndole el movimiento eficiente de la pierna. Bueno, esto sería un poco de la semana 2 en fisiología. Gracias. En morfofisiología.